educación, la modalidad de educación virtual existe y consagrar su decretillo de educación virtual, él, no sé, se ha lavado las manos. Debería renunciar el ministro de Educación. Yo estoy con lo que ha pedido los maestros rurales de Bolivia, renunciar, irse a su casa y ese salario más que nos ahorramos hasta que se justifique la existencia del Ministerio de Educación. Ustedes saben que UNICEF es una de las agencias para la educación de las Naciones Unidas. Es una institución sumamente parasitaria, es una institución sumamente tecnocrática, que no es precisamente la que mayor respeto ni credibilidad en términos de educación y de infancia tiene a mis ojos. Sin embargo, nadie se atreve a cuestionar los datos de UNICEF. UNICEF en Bolivia, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho lo siguiente sobre la educación virtual, que el 93,2% de estudiantes encuestados expresaron críticamente que no están aprendiendo nada, casi nada, o más o menos con las iniciativas de enseñanza virtual que se aplican tanto en la enseñanza privada como estatal. El 93,2%. No digo que si se están conectando o no, sino que no están aprendiendo nada o casi nada. Estos estudiantes identifican que el costo económico de conectarse les impide seguir sus estudios. Seguimos con los datos de UNICEF. 4 de cada 10 no ingresan a clases. 4 de cada 10. ¿Qué clase de educación virtual puede ser la que excluye de antemano al 40% de un aula? 61,4% de los U-Reporters encuestados estudian en establecimientos fiscales, 27,5% en privados, en otra modalidad 6% y de convenio 5,2%. El dispositivo con el cual se conectan estas personas al Internet es principalmente el celular. Es decir, que la idea de que tú tienes del otro lado un estudiante con su computadora es totalmente falsa. El 77,5% tiene un celular del porcentaje o sea, ya hay un porcentaje que ni se conecta. Del porcentaje que se conecta, el 77% es con celular, el 19% es computadora. En cuanto a la forma de acceso al Internet en el domicilio, 60,4% dijo que tenía conexión hogareña sin depender de su plan telefónico, el 33,5% por compra de megas, el 6,1% no tiene nada. Ahora luego se ha preguntado, ¿cómo crees que se podría facilitar el avance curricular? 50,6% de ellos respondió con paquetes más económicos de Internet. 32,6% preferiría los medios masivos. Nosotras tenemos posición tomada. Nosotras creemos que la educación virtual es una falsedad de educación, que es de antemano excluyente y que se debería estar produciendo educación a través de la radio y a través de la televisión. La educación radial, escuelas radiofónicas, por ejemplo, no sé, ahorita Radio San Gabriel, eran en realidad unas escuelas radiofónicas para el área rural durante muchos años. Bolivia tiene ya una experiencia ganada en educación radiofónica, por ejemplo. Nosotras hemos hecho clases de Aymara como parte del proyecto de Radio Deseo como educación radiofónica y sabemos que sirve, sabemos que es útil, sabemos que el público se conecta y aprende vía radial y eso es de gratis, joven. Si estamos pagando a los maestros y las maestras, sería muy fácil que ellos produjeran pequeñas producciones educativas a través de los grandes medios. Esa es nuestra posición como movimiento. Para hablar sobre esto, estamos con Luis Rejas, que es informático, en 2 ocasiones consultor del programa de inclusión digital de la JETIC. Qué honor que ha tenido de que la JETIC le responda. Yo he querido ir a hacer mi radio documental a la JETIC 1000 veces y entrar a la JETIC era más difícil que entrar a la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué diablos se escondían ahí?
Él es ex miembro del directorio de la Sociedad de Internet y actualmente miembro del capítulo boliviano y es activista informático. Luis empezó cuestionándome el uso de esta encuesta, pero yo le estoy usando porque la fuente es UNICEF y porque si ya estos son los datos de UNICEF, imagínense cuál es la realidad. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, sí, esos números realmente no es muy relevante, ¿no? El que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque el problema es otro aquí, principal. Bueno, entonces no entramos a discutir la encuesta de UNICEF, es solamente una referencia. Luis, exacto, contanos tu experiencia con la GETIC. Sí, bueno, a ver, una cosa que no estaba ahí en lo que has leído de lo que hago, es que yo principalmente aquí en Bolivia, desde que he llegado precisamente por los problemas que me he encontrado con el acceso a Internet, una cosa a la que yo estaba acostumbrado a dar por sentado cuando yo vivía afuera. ¿Dónde vivías? En España. Y claro, como informático, obviamente yo tenía que tener era una herramienta de trabajo, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo me acabé siendo activista de un colectivo que se llama Más y Mejor Internet para Bolivia, y también de la comunidad de software libre. Bueno, pues en el caso de la GETIC, me llamaron como miembro de la comunidad de software libre, porque sacamos un proyecto en 2014, en el que recordarás que en 2014 salieron las famosas computadoras CUA para los colegios, y nos encontramos con una contradicción, ¿no?, de política de Estado, que era que estas máquinas venían con software privativo, con Windows, ¿no? Y ya en ese momento se supone que era una política de Estado el uso de software libre. Entonces nosotros desde la sociedad civil decidimos crear unos pilotos en un colegio. En realidad iban a ser en varios colegios, pero nos hicieron el feo en el Ministerio de Educación. Primero nos dijeron, no, ¿por qué no hacen en tal país? Y luego desaparecieron del mapa, ¿no?, el señor ministro de entonces. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. Yo también, el mamotreto famoso que ha sido ministro de Educación años de años. Exacto, creo que ha aprendido y apagado la luz del ministerio, no ha hecho nada más. Exactamente. Y bueno, pues como... Aguilar, Roberto Aguilar. Roberto Aguilar, exactamente. Bueno, pues como no hubo ningún apoyo, y además nos hicieron el feo de que nos hicieron hacer presupuestos y en fin, ¿no? Decidimos que no nos iban a anular por eso, ¿no? Entonces, bueno, con un acto de una especie de rebeldía, pues dijimos, venga, vamos a hacerlo aunque sea en un colegio, con nuestro dinero y nuestro esfuerzo, ¿no? Y buscamos un colegio en el Alto, en el que estuvimos otros años también. Y ahí, bueno, pues enseñamos a profesores y alumnos el uso de herramientas de software libre para el Explícale aula, ¿no?, a la gente por qué es importante el software libre. ¿Qué supone? Nosotros hemos querido implementar en la radio software libre, pero los programas de radio en software libre no están funcionando bien. Entonces no hemos podido, pero sí, el software libre es uno de los elementos políticos hoy más importantes para esta era que ya se llama digital. Estamos viviendo un capitalismo digital, estamos viviendo un colonialismo digital. Entonces el software libre es una de las luchas más importantes. No crean ustedes que Google es libre, libre, libre. Por favor, por mucho que no estés pagando ese momento, o ni qué decir de Facebook, que es un panóptico. ¿Qué quiere decir el software libre? El software libre se llama libre porque parte de los... O sea, tenemos que hablar, cuando decimos software libre, más que entender esto como tecnología, hay que entenderlo como una filosofía de ética, ¿no?, de forma de hacer las cosas. El software libre, para que un software se considere que es libre, te tiene que dar una serie de libertades, ¿no? Esas libertades, si no tienen estas 4 libertades,
no es software libre. A ver. Bueno, pues en primer lugar, tú tienes que tener acceso al código, tienes que poder estudiarlo, ¿no? Y poder modificar. Otra libertad es la de poder modificarlo. Tú te imaginas, por ejemplo, en el Estado, por eso es que hemos hecho durante tantos años la comunidad, ha hecho su lobby, ¿no? Y su lucha porque sea política de Estado, precisamente porque si tú tienes un software y no sabes cómo está hecho, no puedes leer su código, no puedes saber lo que hace realmente. Entonces, el Estado tiene la información de todos los ciudadanos, desde que nacemos hasta que morimos, pasando por en medio. Seguros, cuando sales bachiller, cuando te casas, toda la información nuestra la maneja el Estado en sus distintas instituciones. Saben todo de nosotros, ¿no? Entonces, esta información de carácter privado, imagínate también, por ejemplo, cosas tan delicadas como tu historial médico, ¿no? Está también ahí. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que esa información nuestra privada esté gestionada de una manera segura. Y yo como Estado no te puedo garantizar que esa información la estás manejando de manera segura si tú no puedes si yo no puedo hacer una auditoría, no puedo saber lo que hace ese programa. Pero ¿sabes qué, Luis? Yo entiendo muy bien la cuestión del software libre como lucha política, pero también me molesta mucho, y lo he discutido varias veces con Eliana Quiroz, que ustedes están vendiendo una falsa promesa de seguridad o de privacidad. La privacidad no existe en el capitalismo digital. No. Es decir, a mí el Estado boliviano no me quema, pero me va a vender. Me va a rematar incluso. Bueno, hemos visto, ¿no? Entonces, digamos, ay, ¿cómo vas a hacer seguridad informática? No hay seguridad informática. ¿Para qué venden eso? No es el tema de... a ver, seguridad... O sea, el Estado nunca va a manejar nuestra información, ni con software libre, ni con software Microsoft, de manera segura. No lo va a hacer. Hombre, ellos mismos lo liberan, hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Bueno, es decir, por ejemplo, aquí no tienes, y eso no es información digital, aquí no tienes confidencialidad, ni siquiera si estás enferma o enfermo de SIDA. Exacto. Si eres trabajadora sexual, no tienes confidencialidad. Y yo lo he visto suceder, o sea, ellas trabajan con seudónimo, necesitan una confidencialidad. Correcto. Y no tienen modo de protegerse. Entonces, es fin de la conversación. Es mejor hablar de que vivimos en una pecera, cuando ves el pescadito qué está haciendo, dónde está nadando, dónde está comiendo, en qué piedra se esconde. Vivimos en una pecera. Sí, pero el salvaguardar o sea, a lo que voy es que el hecho de que la seguridad sea un término muy relativo, no quiere decir que te des por vencido y pongas ya tu casa toda de cristales y que se te vea todo lo que haces, ¿no? Tienes que tomar tus propias medidas de protección también tú, ¿no? No estoy de acuerdo. Cambiaremos de tema porque de verdad es que no podemos venderle a la gente ilusiones, ¿no? Es decir, las paredes son de cristal. Las paredes son de cristal. Tus medidas que puedes tomar tú te toman una energía que puedes gastar mejor en ser irreverente y saber que vives en una casa de cristal. Yo creo que hay que hacer los dos. Protegerse y también, sobre todo en Bolivia, hay que ser muy irreverente, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado boliviano usar Microsoft? No tengo cifras ahora mismo, pero unos cuantos millones de dólares se mandan a fin de año en licencias, ¿no? Es un dinero, fíjate que los bolivianos da la casualidad que tenemos la misma masa cerebral que el resto de seres humanos, ¿no? Y por lo tanto podemos producir también nosotros nuestro software. Claro. Entonces, ¿por qué estamos gastando ese dinero? Mandarlo, sobre todo con el discurso del gobierno anterior, ¿no? El imperio. ¿Y por qué a cada fin de año estoy mandando millones de dólares al imperio en licencias? Pero por supuesto, además, por ejemplo, si
el problema no solamente es pagar, sino que si no tenemos nuestros propios software, ahorita nos hubiera servido mucho para contener la pandemia, un software de contención de la pandemia con unos criterios humanitarios de contención, porque dicen que van casa por casa, ¿y cómo es ese registro? ¿En qué papel, en qué papelito está escrito? Eso es un absurdo. Exacto. O sea, porque van casa por casa y cuando han terminado, a ver cómo te mareas en el Alto. Te dedico yo, a ver cómo te mareas en una villa de la periferia de La Paz, no sabes ni de dónde has entrado, ni de dónde has salido, en serio. Exacto. Entonces, sin un software que podríamos desarrollar nosotros, porque privarnos de desarrollar software es privarnos de un campo de conocimiento imprescindible para la era digital. Sí, se hace, lo que pasa que para que tú puedas hacer software, primero tienes que tener, tienes que poner orden, sistematización de las cosas, ¿no? Y a partir de eso, conviertes eso, lo gestionas con un software. Pero si no tienes orden ni concierto en tu forma de hacer las cosas, de poco te va a servir un software, ¿no? Porque primero que no vas a saber ni cómo hacerlo. No, pero bueno, que seamos capaces de desarrollar software propio en Bolivia es muy importante. Exacto. Estamos con Luis Rejas, él es un activista, sin duda un hombre muy interesante, informático, activista del software libre. Yo nunca he pagado software, siempre que me compro una computadora en España o algo, me la traigo a Bolivia y me la cargan gratis. Sí. O si me compro en Bolivia, ya viene con todo. Ese es uno de los grandes problemas de las razones por las que el software libre no es tan popular aquí en Bolivia. Porque, total, me compro en la puerta de la universidad unos cuantos CDs y tengo todo lo que necesito, por ejemplo, ¿no? Todo pirateado. Tú eres muy escéptica con el tema. La piratería es software libre. La piratería en Bolivia, pirateamos marcas, pirateamos películas, pirateamos música. Somos una sociedad de piratas. Mira, Microsoft, por ejemplo, ¿tú crees que Microsoft no sabe y que no está en sus cálculos eso? Sí, pero aquí lo importante es que somos capaces de democratizar. ¿Piratear no es democratizar? No necesariamente. ¿Por qué? Porque están los cálculos de ellos. O sea, yo necesito, para asegurarme que hay negocio, yo necesito que tú te conviertas en un usuario, más bien estás haciendo la labor de agente de empresas como Microsoft. ¿Por qué? Porque tú luego cuando vayas a la oficina, cuando entres en un trabajo, vas a pedir, no, yo quiero Word, no, yo quiero Excel, no, yo Windows. ¿Por qué? Porque no conoces otras cosas y no te sientes capaz de la gente no quiere adaptarse a otra cosa, ¿no? Yo lo he conocido. Entonces, ahora te es gratuito, pero cuando entres en el trabajo, cuando entres en una oficina, esas empresas sí tienen que pagar ese software. Es interesante el razonamiento, pero no sé qué empresa será esa en Bolivia, ¿no? Tal vez YPFB paga. No. Entonces, Amazonas, BOA, ¿no? Pero claro, a esas empresas no voy a entrar, digamos. Yo soy un infeliz del mundo de la informalidad. Sí, pero hay otras que el balance que se hace al final es suficientemente importante como para que le siga dando beneficio a Microsoft. Tú ten en cuenta que una vez que se ha hecho el software es una copia que se paga, es otro dinerito más. Ahora, yo quiero que me digas, estamos con Luis Rejas, es un hombre interesantísimo. Google, ¿es un bien o es un mal? A ver, Google tiene mucho, incluso Microsoft ahora está cambiando su política, ¿no? Están empezando a darse cuenta que el software libre es algo importante, es algo interesante para el progreso de la tecnología y tal. Ahora, lo que pasa es que cuando tú tienes un monopolio del manejo de la información, se convierte en un peligro, ¿no? Como Microsoft o como Google o como cualquier otro, Zoom, por ejemplo, todas las grandes empresas que hemos estado escuchando hablar últimamente con esto de la pandemia, presentan algún peligro porque centralizan información. El negocio de hoy, Zoom por ejemplo es gratuito, ¿no? Por lo menos 40 minutos de uso.
pero tienes que meter tus datos. Ellos han estado, se ha descubierto, ¿no?, que estaban negociando con esos datos con Facebook, por ejemplo. Ahora mismo, nosotros somos, no pagamos nada y no queremos pagar, ¿no? Zoom, en lugar de buscar alguna alternativa. ¿Por qué? Porque es gratis. Está en todo el mundo y bien, y me sirve. Y no tomamos nunca en cuenta la información que soltamos. Somos como vacas a las que nos están ordeñando en el mundo digital. No toda nuestra información. Claro, pero tampoco tenemos alternativa. Es decir, yo creo que Google es ahorita más poderoso que varios países. Sí. ¿No? Muchas la gracias. pertenencia a Google es una pertenencia transnacional de la que somos parte. Y si Google se cae, las cantidades de cosas que yo hago con Google no puedo ni creer. O sea, yo realmente soy una usuaria intensiva de Google. No renunciaría. Si a mí me dicen, oye, por la libertad renuncias a Google, y entonces yo diría, ¿cuál libertad? Mira, yo lo que suelo hacer, yo soy muy paranoico con estas cosas, y no porque piense que me están persiguiendo, sino porque no me gusta dejar todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer, yo utilizo, no te voy a negar que utilice Google, utilizo para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico y tal, pero a mí me gusta ir separando los servicios que utilizo, me busco otros, o sea, no lo dejo todo centralizado. Claro, el problema, por ejemplo, yo estoy ahorita dictando una cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés. Mis estudiantes han tenido la destreza de encontrar todos los textos que les he propuesto leer, que les hubieran costado 1.000 bolivianos o 1.500 bolivianos y que no los hubieran encontrado en el país, y que en fotocopias, ponte que yo les preste, les hubiera llegado a costar 200 bolivianos o 300, todo lo han encontrado en PDF en Google. Sí. Eso yo creo que es maravilloso. Sí. En realidad no lo encuentras en Google, ¿no? O sea, Google lo encuentra por ti, pero no está en Google. O sea, recordemos que Google es como un índice, no es un directorio donde vas a encontrar, están listadas las cosas que quiere listar Google, ¿no? Pero todos esos recursos están en otros sitios, no están centralizados en Google. Google es simplemente el directorio, la guía telefónica. Claro, pero es un formato de búsqueda maravilloso. Es decir, Google para mí, por ejemplo, es una gran biblioteca. Pues tú sabías que la información que encuentras en Google es una puntita muy pequeñita de toda la información que hay en Internet, en realidad. Mínima. Sí, seguramente, pero ¿sabes qué? Yo soy más chiquita todavía. Que por ahora, digamos, Google me resulta ser un patio grande. Claro, sí. No, sí te entiendo. En realidad, bueno, también hay información que está en Internet que tampoco es no nos interesa, ¿no? Por ejemplo, la gestión de las empresas. También está la Deep Web. Habrás escuchado hablar alguna vez de la Deep Web, donde puedes encontrar cosas que no son ilegales, ¿no? Muchas. Está ahí todo un mundo oscuro en el Internet. En Internet, sí. Estamos con un hombre interesantísimo, Luis Rejas. Él es informático, es activista de las libertades dentro de la red. La red constituye la realidad virtual, constituye una otra realidad política con un montón de connotaciones. Ahora sí, Luis, quisiera que nos digas, ¿hay educación virtual o no hay en Bolivia? ¿Cuál es tu posición? Creo que, como lo has dicho tú al principio, es la descripción correcta de cómo está la situación, ¿no? Que es posible, pero no pensando que firmando un convenio con Microsoft, con Google y con Cisco para que le den una capacitación de sus herramientas a los profesores, ya tenemos todo solucionado. Vamos a ver, aquí hay varios problemas para conseguir una educación virtual que sea efectiva. Ya no voy a entrar en eficiente, pero por lo menos efectiva de alguna manera, ¿no? Y nos están vendiendo mucho el tema de que con Internet ya tenemos solucionado todo. No, señor. Internet es no solamente una herramienta, y como cualquier herramienta, si tú no sabes utilizar una herramienta, no sirve de nada, ¿no? Aparte de ese problema, eso por el lado, por ejemplo, los profesores,
¿no? Tienes que conocer las herramientas, decidirte por una, buscar, en fin. Pero, vamos, es solamente un pequeño componente de la educación virtual. Porque otra cosa que necesitan saber los profesores, nuestros profesores en su mayoría, si tú te pones a ver cómo dan una clase, la dan todavía con más o menos como se hacía en el siglo pasado. Sí, solo ¿no? que por internet. Exacto. Entonces hay que cambiar la metodología. Hay también, como toda ciencia, la educación también ha ido evolucionando, ¿no? Ahora vas a escuchar mucho hablar del aprendizaje invertido, que le llaman, no sé por qué lo han traducido así, porque en realidad más correcto sería de llamarlo así como mixto, ¿no? Que combinado con las tecnologías es mucho más efectivo. El profesor en el siglo XX, tú date cuenta que hay mucha diferencia entre lo que antes pasaba y ahora, ¿no? El conocimiento antes estaba prisionero en un papel o en un soporte físico. Para tú acceder al conocimiento antes, tenías que poder acceder físicamente a uno de esos medios. Si no, no accedías al conocimiento. Y de hecho muchas generaciones de una familia a lo mejor han terminado el colegio con el mismo libro, porque el conocimiento tampoco evoluciona. Sí, yo he heredado el baldor de mis hermanos. Para que veas, ¿no? Entonces, ahora en el siglo XXI eso ha cambiado. Ha cambiado primero que el conocimiento, claro, esto no es muy relevante cuando estamos hablando de colegio, pero ya sí cuando pasas a la universidad sí. No, porque el conocimiento que te enseñan a nivel colegio poco va a cambiar, ¿no? Yo de mi época de colegio, por ejemplo, ahora ya no hay un planeta que ha desaparecido, otro que se ha convertido en satélite o algo así, ya no me acuerdo, ¿no? O sea, pero bueno, no ha habido mucho, no cambia mucho, ¿no? Lo que te enseñan en los conocimientos del colegio. Pero no olvidemos que la misión del profesor no es solamente implantarte un conocimiento, o sea, repetir como loro, esperar que tú repitas como loro lo que yo te he dicho y punto, ¿no? El planteamiento de la educación tiene una serie incluye también el que el profesor fomente el desarrollo de una serie de capacidades, ¿no? El pensamiento crítico, el trabajo en equipo, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? El investigar, que son habilidades que te van a servir a lo largo de toda tu vida, no solamente en el colegio. Y eso es muy necesario que los profesores tienen que tener en cuenta, ¿no? Internet, por ejemplo, para esto es ideal si conviertes tú, si el profesor se convierte en un agente en una persona que en tu guía como investigador. No, pero no va a ser tu guía si tú no le das. Exacto. Si tú no lo ves como tal, ¿no? Tienes que capacitarlo. Y mira, el profesor, la profesora está desdibujándose porque la capacidad autodidáctica es hoy la que está en marcha. Cuando tú agarras un celular, el celular te enseña qué tienes que hacer. Interactúas. Toda la red es interactiva y te enseña rápidamente sin una relación interpersonal. Y además la sociedad boliviana tiene una potencial autodidacta muy grande, porque la sociedad boliviana se ha dado cuenta que estamos en un estado y en unas reglas arcaicas, y que si no aprendemos solitos o solitas, no vamos a ninguna parte. Entonces, por ejemplo, si tú vas aquí al lado, que tenemos una biblioteca de cine mundial, que no encuentras en Barcelona, que te compras por 5 pesos Pasolini. Lo que tienes que saber es quién es Pasolini. Pero ese compañero baja de la red, no sé ni lo que hace. Sí. Tiene lo último del cine chino, lo último del cine coreano, pero también el clásico del cine noruego. Y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué cabeza tiene este hombre? Realmente se encuentra la serie. Está succionando la red desde una visión boliviana popular. El problema es que eso no está generalizado. Está muy generalizado. No, está muy generalizado. Consumes. Tú te vas a la Colombia y la señora no solo te vende sino que te asesora.
Y estamos hablando de una mujer de más de 40 años. Yo alguna vez he querido invitarla a la radio, me dice, no tengo tiempo, me voy a perjudicar de mi venta, digamos, ¿no? Pero es fascinante cómo ella te vende los programas. Ella sabe de lo que está hablando y te indica cómo hacerlo. ¿Pero el resto de la población? Pero es el resto de ella existe porque hay un resto de la población que la necesita. Claro, pero pasando esto a los profesores, nosotros necesitamos profesores, necesitamos... Yo cambiaría el nombre de profesor. Yo creo que nosotros necesitamos motivadores cognitivos, no sé cómo llamar, es decir, esa idea de que el profesor es el que tiene el conocimiento, y que el conocimiento te lo transmite un profesor es una idea arcaica. Arcaica, exactamente. Ya, apaga la luz y vámonos. Exacto. Lo que te tienen que enseñar, guiar, es a convertirte, darte las pautas para que te conviertas tú en el... Pero esa no es una labor de enseñanza, esa es una labor que tiene connotaciones distintas. Ya Paulo Freire puso en cuestión al profesor, le dijo, tú no me enseñas nada, aquí aprendemos en comunidad. Facebook nos ha bloqueado esta entrevista. Vaya hombre, ya me conocen. Ya te conocen, porque a mí no me bloquean todavía los de Facebook. Nos han bloqueado la entrevista. Pero qué interesante es todo lo que estás diciendo y qué lleno de ilusión te veo en tu trabajo. Bueno, yo sí creo que estamos en una sociedad pirata, autodidacta y democratizadora. Te veo menos optimista. ¿Por qué? Porque nos vamos más a lo que a lo que comercial, es más nos olvidamos de nuestras de cosas como la libertad. Una cosa es la ilusión de libertad y otra cosa es ya me has dado dos categorías. Una cosa es la ilusión de libertad y otra cosa es la libertad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues cuando tú estás pirateando, eso está en los cálculos de ellos, ¿no? Ya te he explicado por qué, ¿no? Ya, pero yo lo que quiero no es sabotear Microsoft, sino acceder. Sí, pero al mismo tiempo estás... como te digo, somos vacas a las que nos están exprimiendo nuestra información constantemente. Ahora somos nosotros las monedas. Antes nos pedían las monedas para usar el software. Ahora nosotros somos sus monedas. Claro, nosotros les brindamos el suficiente conocimiento para que nos manipulen. Exacto. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, ahí me has pillado. Eso ahora mismo, a ver cómo te lo explico. Un algoritmo es... Me van a matar si mis amigos me están escuchando y meto la pata. Los informativos. Un algoritmo es una... es un sistema para hacer algo. Por ejemplo, tú supongo que cuando me estás preguntando por los algoritmos, estás pensando en... la forma de en cómo utilizan para... Sí, es porque yo quiero que la gente salga de la paranoia de me están vigilando a mí, sino lo que representan mis datos para una red gigante. Exacto. Es una mínima. Sí, o sea... es una parte tan minúscula que es menor que microscópica. Te pierdes en el mar, sí, exactamente. No, pero la suma representa capacidad de manipulación. Exacto. Desde ese punto de vista lo podrías describir como que es una metodología mediante la cual se filtran, se categoriza gente, ¿no? Claro. ¿No? Por una serie de características. Y bueno, si te pones a pensar, es una ciencia súper interesante todo esto, ¿no? Aplicando algoritmos, puedes... hacer cosas como la detección facial, por ejemplo, ¿no? Eso se hace con algoritmos. Se convierte a números. Estos datos que nosotros ahora mismo, yo estoy viendo tus rasgos faciales, tú estás viendo los míos, menos con la mascarilla. Pero eso ahora, a base de algoritmos, se convierte todo en números. Todo eso, porque los ordenadores, lo único que guardan son bits, unos y ceros. Es un mar de unos y ceros.
Imagínate, es fascinante cómo conviertes todas esas características humanas en simplemente unos y ceros, ¿no? Que no puedo representar del 1 al 10 como los humanos, ¿no? No, es alucinante. Estamos con Luis Rejas. Se nos ha acabado el tiempo con este hombre tan interesante. La educación virtual. En Bolivia no existe ahora mismo, pero yo pienso que sí es posible. Lo que pasa es que si pensamos, a mí me ha llamado por el tema de la gratuidad de Internet. Yo pienso que ni siquiera es necesario Internet. No nos va a dar para ¿Sí, aclarar no? el programa. Solamente necesitamos redes. Tú piensas que Internet en realidad es la integración de millones de redes alrededor del mundo, ¿no? Y no es necesario que, si yo quiero hacer una clase virtual, con que tenga acceso a una red en mi pueblo o en mi ciudad, suficiente. Pongo las herramientas ahí, en un servidor, es un mini Internet. A su vez, en su momento, en un pueblo, por ejemplo, donde no llega el Internet ahora mismo, yo podría tener mi propia red, ¿no? ¿Y es más barato? Claro, o sea, mira, yo un planteamiento que tengo, porque pienso que ha llegado la hora, estamos viendo muchísimos abusos por parte de las timofónicas, como les llamo yo. Sí, ¿no? timofónicas, qué bonito. Si en 2003 hemos tenido la guerra del agua, que era por un servicio básico, los bolivianos, ¿por qué vamos a permitirles ahora otro servicio básico que está consagrado también en la Constitución? ¿Por qué vamos a permitir que tengan la sartén por el mango un oligopolio, sobre todo los ciudadanos, con los abusos que cometen encima, ¿no? Cuando el modelo de negocio podría ser, mi propuesta es más bien liberalizar. Que, por ejemplo, yo pueda hacer mi red comunitaria, estoy intentando hacer una en manzana, ¿no? De fibra óptica. ¿Qué pasaría si yo doy la vuelta a todo esto? O sea, yo tengo la infraestructura, es mía, imagínate, ¿no? En mi barrio. Bueno, pues de ahora en adelante te cobran para conectarte a internet ahora mismo, te dicen 400 pesos para instalación. Pero estás pagando 400 pesos para que te traigan su cable, que luego cuando ya no quieres esa empresa, ya no te sirve de nada. O sea, has tirado 400 pesos para la infraestructura de ellos. ¿Por qué no invierto yo esos 400 pesos? Pues voy a tener que poner un poco más, ¿no? Obviamente, pero ¿por qué no hago una inversión en lugar de tirar el dinero y hago mi propia infraestructura? La fibra óptica ha bajado tanto de precio ahora que es viable hacerlo. E imagínate, la tecnología de la fibra óptica hoy en día, el ancho de banda prácticamente es infinito. Entonces, yo por ejemplo, yo lo que quiero hacer en mi barrio, pongo mi servidor en mi videoclub comunitario, por ejemplo. O sea, te podría contratar, por decir, a Chacachi y decir, bueno, señor, usted provea de internet a todo. No, pero ten en cuenta una cosa, o sea, es por, digamos, jerarquías de red. En primer lugar, tú tienes, las primeras redes que hemos visto no eran internet. Lo primero que hemos visto eran las oficinas cuando se han empezado en los años 90 a instalar todo en red, ¿no? El jefe, la secretaria, el de contabilidad, y todos compartían con esa red local en la oficina una sola impresora, ¿no? Porque las impresoras eran carísimas entonces, ¿no? Entonces, una impresora nada más y la compartimos todos. Conforme ha ido creciendo la tecnología y se ha ido abaratando, estas redes que estaban solamente en tu oficina, luego en tu casa solamente, se han ido integrando gracias a hilos, ¿no? Porque internet no es de nadie, internet es el que se integra ahí, ese es el postulado de internet, ¿no? No lo que están queriendo hacer ahora. No, y eso es gracias a gente como tú, porque si no eso sería, o sea, todo el movimiento software libre y hacker presiona de tal manera a Google, Facebook y tal, que en realidad, porque si no tendría que ser pagado. Yo tengo entendido que había muchos activistas que han logrado de alguna manera la condición la semi-condición democrática. Claro, o sea, si no hay alguien que proponga y que muestre que otra